La tensión continúa en la península coreana. Sin embargo, Corea del Sur y Estados Unidos siguen adelante con sus tradicionales ejercicios militares a pesar de varias solicitudes para suspenderlos y de esta tradicional cólera de Pyongyang. La semana pasada, justamente Corea del Norte dio a entender que estaba dispuesta a echarse para atrás en su amenaza de disparar misiles cerca del territorio estadounidense de Guam. Sin embargo, advirtió que iba a observar muy de cerca las acciones de Estados Unidos. Esto es Punto y Coma. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Estoy acompañando a mis compañeras Paula Barquet y Claudia Mollinedo con un tema que sin duda alguna nos ha tenido en tensión los últimos meses. Corea del Norte y Estados Unidos. Bueno, se ha especulado hasta sobre una tercera guerra mundial y hoy nos acompaña nuestra experta María Fernanda, coeditora de Global en el periódico Excelsior. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, bienvenida. Chicas, pues sí, la verdad es que cuántas veces hemos tenido esta preocupación de pasará o no pasará entre estos dos superpoderosos que podrían generar una tercera guerra, ¿no? Sin duda. Pues con esto, al parecer, nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos justamente para platicar de este tema. Volvemos. Pues miren, parece que la primera prueba nuclear que se tuvo justamente allá en Corea del Norte fue el 9 de octubre de 2006, pero obviamente desde ese momento las cosas se han puesto cada vez peores, la tensión a nivel internacional crece, como ya lo decía mi querida Yasmín Jalil, y justamente en esta mesa hoy vamos a platicar del asunto con una experta que es María Fernández, perdóname, y nos vas a contar más o menos los puntos principales primero para entender este conflicto de Corea del Norte, específicamente con los Estados Unidos, que ahorita sería como el enemigo a combatir. Sí, o sea, Estados Unidos siempre ha sido, como digamos, el enemigo acérrimo de Corea del Norte, ¿verdad? La cuestión es que Corea del Norte es una potencia militar, o sea, ellos viven para defenderse de todo el mundo porque, pues, ya sabes que es un régimen muy cerrado y tienen como esa protección de todo el mundo nos va a atacar, pero nosotros tenemos los misiles, o sea, los misiles, ¿verdad? Para devastar, de hecho, al mundo. De hecho, el 4 de julio Norcorea hizo una prueba con un misil intercontinental y eso podía llegar incluso a Alaska, lo cual significa que cualquier misil que lance Norcorea sí puede llegar a cualquier parte del mundo. Desde tu punto de vista, María, ¿qué consecuencias podrían existir tras un ataque a Guam? Porque ya vimos que Corea del Norte canceló su ataque, pero volvieron nuevamente con el tema de los ensayos militares. Sí, la cuestión es que, por ejemplo, Corea del Sur es un aliado de Estados Unidos y ellos realizan pruebas armamentísticas. Entonces Corea del Norte se siente como amenazada de pues por qué Estados Unidos está haciendo pruebas con Corea del Sur, y para eso significa que, y de ahí también el odio que tiene a Estados Unidos, ¿no? Bueno, en general. Claro. Y además, los misiles que han mandado, que lo hemos visto en los medios de comunicación a lo largo de estas últimas semanas y meses, han sido más potentes que los de guerras anteriores, como la Segunda Guerra Mundial. O sea, han sido verdaderamente importantes, ¿no? Lo cual, desde luego, que nos pone a temblar al mundo entero, porque no sabemos, tú dices que hasta Alaska podrían llegar, y no sabemos la gravedad que podría tener y qué efectos secundarios podrían tener todos estos misiles en la salud de la gente, incluso para llegar, como ya decíamos, a una tercera guerra mundial que lo hemos sentido. Ahora, el tema de que lleguen dos superpoderosos, ¿no? Sí. Tanto el líder de Norcorea como el líder de Estados Unidos, y que estén empecinados y que se estén enfrentando y que a ver quién puede más, es todavía más preocupante, porque así es como inician estas terceras guerras. Y mucha gente dice, bueno, para Estados Unidos es muy conveniente porque así se acelera la economía del país. Entonces pareciera que casi está propiciando todo este tema. Justo hace unos días el líder norcoreano se echa para atrás en esta promesa que tenía de bombardear esta isla estadounidense de Guam, y la pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante esta isla y qué es lo que está sucediendo en torno a
a que pues echen para atrás en una promesa que no nos hubiéramos imaginado que se iban a echar para atrás, porque es mostrar un poco de debilidad, ¿no, María? Mira, lo primero es que yo creo que lo que tienen en común el líder norcoreano Kim Jong-un y Donald Trump es que los dos tienen un ego subidísimo. Exacto, O sea, es eso. una lucha de egos, de a ver quién puede más verbalmente. Sí. Pero ellos saben que materializar eso sí serían, o sea, sí como has mencionado, Yasmín, puede desembocar en una tercera guerra mundial, ¿no? Así es. Pues las potencias como Norcorea, armada militarmente como lo que tiene, y Estados Unidos, eso puede ser un caos para el mundo. Entonces yo creo que es más verbal de, pues Donald Trump se levanta y tuitea, ay, pues voy a bombardear Corea del Norte, o mando un portaaviones, que es verdad que mandó un portaaviones a la península norcoreana, luego se desmintió, pero al final yo creo que todo va a quedar en una retórica, o sea, verbal, en una lucha verbal, porque saben que, o sea, Trump sabe quién es Kim Jong-un y Kim Jong-un sabe que tampoco le conviene como atacar a Estados Unidos, ¿no? Y que además, perdóname, y que además estamos hablando de un elemento que había sido impredecible, no podíamos saber qué era lo que iba a hacer, pero cuando se hablaba de Kim Jong-un, no cuando hablábamos del presidente de los Estados Unidos, Siempre por eso medio lo que sensato, decías, ¿no? ¿no? Hasta O sea, dice Trump. ahora sí se suman los dos, o sea, ya Donald Sí. Trump es ahora el que nadie va a saber qué puede reaccionar, qué puede decir a partir de hoy, y lo que estaban diciendo también anteriormente, lo que decías, Clau, de cómo este tema de la isla de Guam, pues va a ser ahora el punto clave para atacar, porque bueno, es parte de los Estados Unidos, un punto además estratégico a nivel armamentístico, y eso obviamente debilitaría mucho a los Estados Unidos, según Norcorea, y por eso lo están queriendo atacar, ¿no? Sí. Entiendo que había sido un punto clave en la historia. Ajá, exacto, es territorio de hecho estadounidense. Entonces ahí está la cuestión. Para Estados Unidos es un enclave estratégico a la hora también si quiere atacar. Entonces si Kim Jong-un también ataca lo que es la isla de Guam, a Estados Unidos obviamente le hundiría, ¿no? Estratégicamente. Ahora, María, ¿tiene algo Estados Unidos, o más bien, qué tiene Estados Unidos que le pudiera ofrecer, que le interesa tanto a Norcorea como para frenar estos ensayos nucleares? Pues Estados Unidos al final no deja de ser la primera potencia mundial. Así es. Entonces, y lo mismo, Estados Unidos sabe el poder que también tiene Corea del Norte. Entonces, no conviene que ambos se enfrenten. Yo creo más bien que todo esto hace unos meses lo inició Donald Trump. ¿No? Y es que Pues, como bien dices, y como bien comentas, María, es más allá, es un conflicto de muchas perspectivas, pero también es un conflicto de intereses. Y lo hemos visto, Estados Unidos nutre principalmente su economía de la industria bélica. Ajá. Entonces, por ejemplo, toda la vida ha permanecido en guerra Estados Unidos porque esto es beneficioso para la economía estadounidense. Y estamos hablando de Irán, Corea, Afganistán, la misma Rusia, los países árabes, se metió también en la guerra con Nicaragua, hoy está en el conflicto de Venezuela, pero ¿qué tanto podría ser esto un distractor para la economía norteamericana? Pues la verdad, o sea, sí podía afectar obviamente un conflicto entre ambos a la economía estadounidense, pues si se desata como una guerra, siempre va como a perjudicar, ¿no? Pero yo creo que como te digo, no va a suceder al final. O sea, es la perspectiva que yo tengo por los temas que hemos estado tratando, porque pues yo te amenazo y después me echo para atrás. Entonces yo creo que al final obviamente sí puede afectar muchísimo, porque yo creo que militarmente Corea del Norte es más fuerte que Estados Unidos. Así es. Y sí puede ser horrible para la economía Militarmente, norteamericana. pero en cuestión de armamento, sí, sin duda Estados Unidos Sí. seguirá siendo la potencia más importante. Y Pues- también lo complicado aquí es que si ellos van a la guerra, van a tener una mayor producción, y esto también puede ser pretexto para Rusia, para que Rusia pueda también atacar o invadir Norcorea a cambio de apoyar a los Estados Unidos, que seguirá permaneciendo como la potencia mundial más importante por el tema de las armas. Sí, exactamente. Pero de hecho, o sea, tanto Rusia como incluso China fue siempre como la aliada fiel, entre comillas, de Corea del Norte. Incluso esta vez sí se está posicionando a favor de que haya paz, ¿no? De que bajen la retórica ambos líderes, porque sí puede ser un caos global, ¿no? No solo afectar a Estados Unidos, afecta a China, afecta a Corea del Sur, afecta a Japón.
o sea, a todas las grandes potencias. Eso que estás diciendo ahorita es muy interesante, porque ¿qué otros países jugarían un importante rol justamente en el conflicto? No estaríamos hablando nada más de Corea del Norte y Estados Unidos, lo que acabas de decir, entrarían, en este caso, China, Rusia, Japón, son pues forzosamente de los que entrarían, ¿no? Y Corea del Sur también. Porque a nivel... Del lado de Estados Unidos. Exacto, porque a nivel histórico, pues es este tema como de la Guerra Fría, es decir, están agarrando su parque de juegos a Corea del Norte, tanto Rusia y en este caso como Estados Unidos, porque están intentando una vez más probar su poder. Supuestamente ahorita estamos hablando de dos individuos, ¿no? De Kim Jong-un y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero también es cierto que como países, en un completo, sí, Rusia entra en un papel muy importante queriendo comprobar qué tanto puede apoyar en este caso a Corea del Norte, incluso China. Tienen los dos, justamente hoy estaba leyendo una nota al respecto, tanto China como Rusia tienen empresas que están ayudando a Corea del Norte a aguantar un poco más por todas estas sanciones económicas que han recibido constantemente por las sanciones económicas a nivel internacional que se han dado incluso pues desde la OTAN, ¿no? Sí, bueno, de hecho Estados Unidos acaba de sancionar otra vez a empresas rusas que están echando un cable a Corea del Norte también. También se está escalando un poco la tensión entre Rusia y Estados Unidos, que empezó muy bien, porque Putin era como el presidente ruso era como el ídolo de Donald Trump, y ahora pues también se está escalando un poquito la tensión entre ambas potencias, como siempre ha sido, ¿no? María, ¿cómo sería, quiero resaltar que tú dices que crees que no vamos a llegar a una tercera guerra mundial, ¿no? Pero ¿cómo sería en el caso de que se diera una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos? Pues sería la mayor tragedia del mundo, la verdad, porque ahora todavía las potencias están muchísimo más, las tecnologías van avanzando, todo está muchísimo más desarrollado. Entonces, pues tú te imaginas ya, si desde Corea del Norte puedes lanzar un misil que alcance Alaska, o sea, imagínate, sería una devastación mundial. Absolutamente. O sea, ¿salpicaría a prácticamente todo el mundo o no es para tanto? Pues sí, o sea, pues sí. ¿Consideras hay algo que pueda detener a estos dos líderes tan viscerales al frente de países tan poderosos en el área armamentista? Pues yo creo que al final, como mencioné al principio, es un poco el ego de cada uno. Creo que al final lo que les va a detener es que a nadie, a ninguna de las partes les compensa este ataque y al mundo, ¿no? Porque se puede desencadenar este conflicto que pues, puede ser devastador para todos, ¿no? Dicen algunos expertos que esta guerra no duraría ni 24 horas, que porque en realidad Corea del Norte ni siquiera tiene la infraestructura para aguantar un golpe como estos, ¿no? Entonces muchos defienden lo que tú decías al principio. Es muy raro que Corea del Norte decidiera hacer un ataque de este estilo, de esta magnitud, cuando tiene por delante, pues, a tantos países y en este caso una fuerza armada como es la de Estados Unidos en su contra. Así que muchos se arriesgan a decir, no hombre, esto no duraría ni 24 horas. Claro que no necesitas 24 horas para aventar 3 bombas nucleares que pudieran destruir al mundo en su totalidad. Exactamente, ese es el punto, ¿no? O sea, sí sería una guerra efímera, pero pues devastadora, ¿no? Y aparte, pues Corea del Norte tiene más enemigos que aliados al final, o sea, también está más sola. Estados Unidos al final, pues siempre ha tenido sus aliados y cuenta con Japón, cuenta con Corea del Sur, con todas las grandes potencias al final, ¿no? Y Corea del Norte siempre ha estado muy aislado. ¿Lograrán invocar a una guerra mundial? Esto lo sabremos, no lo sabremos evidentemente más que en el desarrollo de lo que se conlleve en estos dos países. Mientras tanto, vamos a hacer un punto y coma, regresamos con más información. Estados Unidos y Corea del Sur continúan con el desarrollo de los ejercicios militares conocidos como Ulchi Freedom Guardian, que arrancaron este lunes en medio de la tensión que se vive con Corea del Norte. La estación de metro Sadong en Seúl fue el escenario este lunes para un simulacro masivo antiterrorista donde se simuló la liberación de un gas venenoso. Especialistas químicos militares fueron desplegados en la estación de metro para practicar el rescate a los pasajeros afectados por el gas, mientras que la policía acordonó el área. En una rueda de prensa, altos cargos del ejército de Estados Unidos afirmaron que la vía diplomática es prioritaria para resolver la actual crisis con Corea del Norte, aunque al mismo tiempo defendieron que esta opción debe contar con el apoyo del músculo militar.
Estos ejercicios, que simulan ataques norcoreanos sobre territorio surcoreano, son condenados cada año por Pyongyang, que los considera un ensayo para invadir su territorio. Bueno, este simulacro que estuvimos viendo ahí en pantalla se desarrolló hace más o menos una semana. Pero vámonos al origen de las cosas, María. ¿Cuándo inicia realmente este conflicto? Pues el conflicto norcoreano, o sea, Estados Unidos y Norcorea desde los años 90 aproximadamente comienza a escalar la tensión, porque Corea del Norte comienza como a producir plutonio para el combustible de las armas nucleares. Entonces, por aquel entonces estaba en la presidencia Bill Clinton, y Bill Clinton también dijo, ay, qué peligro, ¿no? Entonces amenazó también con bombardear Corea del Norte. Sí. Al final, pues como esperemos que ocurra en este caso, pues todo quedó en pura habladuría, pero sin embargo en el 2003 Corea del Norte decidió salirse del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces volvió a despertar como la preocupación mundial, ¿no? Y en 2011, cuando asumió, después del fallecimiento de su padre, Kim Jong-il, cuando asumió Kim Jong-un la presidencia, aumentó todavía más su potencia armamentística. Es que además y de ahí creció es una dinastía, lo que estás diciendo, sí, que van heredando desde Kim Il-sung, ¿no? Que era el abuelo del actual Kim Jong-un, que dieron forma a esta dinastía, que me parece importante que nos platiques cómo es, porque tienen un sistema de gobierno que es totalitario, en donde los ciudadanos no tienen la mayor libertad ni siquiera de salir. Entonces, de ahí también que desde la Guerra Fría, desde 1950, que comienzan, pues, ¿qué será? Pues, la verdad es que sí, con una guerra entre ambas Coreas. Sí, no, totalmente es un poco surreal, o sea, parece mentira que todavía siga existiendo esto, pero bueno, estamos viendo, por ejemplo, que Venezuela está siguiendo los pasos un poquito de Corea del Norte, ¿no? Pero sí es surrealista cómo vive la gente en Corea del Norte en una auténtica burbuja, ¿no? La educación que les dan es completamente, pues eso, cuadrada, dictatorial, adoración a Kim Jong-un. Sí. Lo homenajean impresionante en las calles, de lo que decías, un líder con un ego gigantesco que se enfrenta a otro líder, ¿no? Pau decía, antes eran líderes sensatos, pero ahora se están topando con la horma de su zapato. Pero nos decías un poco de esta cultura que se vive en Corea del Norte, que me parece muy relevante para entender a fondo el tema. Sí, o sea, pues tú imagínate, o sea, hasta qué punto llegan, que incluso el propio Kim Jong-un ha ejecutado a gente de su gobierno. Hace poco hace medio año, un poco más de medio año quizá, ejecutó a uno de sus ministros por quedarse dormido en el parlamento, o sea, en una asamblea. Sí. Imagínate hasta qué punto llega, o sea, el tipo, cualquiera que vea un poco opuesto o con un comportamiento disidente hacia él, lo liquida. Y aquí, además, creo que hay algo muy interesante que podemos tocar, que es justamente Kim Jong-un, de este hombre que hablan, nieto del primer líder, como lo decía Jazz, pero que entró nada más con 27 años cuando toma el poder, e inmediatamente todo parecía que iba a regresar a una cierta calma, es decir, permitió la entrada de inspectores internacionales, prometió acabar con las investigaciones de los misiles balísticos, con las armas nucleares, con el gobierno de Barack Obama mandó incluso a Norcorea toneladas de alimento, es decir, Barack Obama había empezado a cambiar un poco el panorama. Creo que también influye mucho ahí su personalidad, cómo es que Barack Obama manda toneladas de alimento a Norcorea, mientras que Donald Trump lo único que está mandando son amenazas de bomba, en este caso Afganistán, con este rollo de la madre de todas las bombas, ¿no? O sea, es obvio que las personalidades de los líderes están influenciando, pero lo que me llama la atención es cómo al principio Kim Jong-un tiene esta actitud como de ahora sí se va a recomponer todo cuando tiene a Barack Obama enfrente. Y después, ¿qué cambia? Bueno, a mi punto de vista quizás es muy simplista, pero lo único que cambió fue el presidente de los Estados Unidos y ahora el régimen de Kim Jong-un ha realizado ya el doble de pruebas militares que en los últimos 10 años del régimen anterior. Hasta ahora este líder, que es bastante joven, ha hecho ya 5 pruebas nucleares y 11 pruebas de misiles intercontinentales, que son los que ahora pues le preocupan realmente a la opinión internacional, y eso pues demuestra que esta estrategia de Kim Jong-un está cambiando por completo, ¿no? Al principio veíamos a un tipo que estaba dispuesto a negociar con Barack Obama y hoy vemos a un personaje que, bueno, está a punto de destrozar el planeta por un arranque de ira.
Sí, exactamente. Es que, bueno, ya sabes que la política también de Donald Trump, desde que asumió la presidencia el pasado enero, es romper absolutamente con todos los esquemas que tenía Barack Obama. Ahora también ha tensado las relaciones con Cuba, ¿no? Que fue una de las banderas de Obama y algo que siempre marcará el legado de Obama, ¿verdad? El deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, el objetivo es lo contrario a lo que hizo Barack Obama, pero es un hombre que no es racional, o sea, es muy impulsivo. Visceral. Visceral, exacto. Entonces, pues se levanta y lo primero que hace es, no, voy a amenazar a Norcorea porque tiene tantas armas nucleares, porque, sí me explico, entonces de ahí que pues Kim Jong-un también reacciona de, a ver, pues ahora Estados Unidos, su único objetivo es amenazarme y me está amenazando que me va a atacar, pues yo se la devuelvo, ¿no? Y está siendo más sensato quizás Norcorea, ¿no? Pues un poquito más sensato, bueno, entre Digo, comillas. o sea, claro que entre comillas, no existe sensato, sensatez no. entre estos dos líderes, pero por lo menos es esta noticia que acaba de surgir, que se retracta de sus promesas y que dice, bueno, está bien, pues no. Ya la vio venir. Sí, está bien, no, ya no les aviento misiles aquí a la isla de Guam, pues es un respiro para el mundo. Sí, Yo quiero comentar 5 factores que hace un columnista del Time, que es Ian Bremmer, muy interesantes también, del por qué o cuáles serían los factores que por los que podría estallar una guerra de Corea del Norte con Estados Unidos y o Corea del Sur. Y el punto 1 que él ponía sobre la mesa era evidentemente lo que comentan, un Trump impredecible. No sabemos de qué lado de la cama se va a despertar y evidentemente su primer tuit va a estar ligado con las vísceras con las que se despierte ese día. 2, un Corea del Norte con algo que probar. ¿Por qué? Porque Corea del Norte lo único que desea es realmente ser a la superpotencia mundial, demostrarle a Estados Unidos, dejar de sentirse amenazada por Estados Unidos, pero una cosa es esa y otra cosa es que se sienta amenazada por China en un juego de pelota completamente nuevo, uno que hace que Kim pues evidentemente sea más propenso a atacar. El tercer punto también interesante, pues tenemos a una China bajo presión. Entonces, eso también es importante porque, como lo comentaba, busca su ascenso China al poder mundial y pues evidentemente no tiene buenas opciones, principalmente tratándose de Corea del Norte y un Corea del Sur en la mitad. Porque vemos a un Corea del Sur que debe mejorar, sí, evidentemente las relaciones con Pyongyang, pero también equilibrar sus relaciones con China y Estados Unidos. Sin duda, María, sin duda, si ustedes no me dicen lo contrario, este es un problema que desafía las soluciones a nivel general. Sí, así es. Esta escalada de crisis entre Estados Unidos y... O sea, sí, obviamente es un tema muy preocupante y que obviamente tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como todas las potencias mundiales no les dejan, entre comillas, dormir tranquilos, ¿no? Porque pues es que lo que hablamos es un conflicto que afecta a todo el mundo, ¿no? Ahora estamos hablando de un país que ha sido muy hermético, ¿no? Sin duda, pues lo decías al principio, uno de los más herméticos del mundo, si no es que el más. Y ahí la pregunta es, ¿cómo le han hecho para sobrevivir? O sea, ¿cómo le hacen para estar tan aislados del planeta entero y sobrevivir? Y aquí es en donde entra uno de los puntos más interesantes de cómo le ha hecho Corea del Norte, porque son estratégicos. O sea, estos chavos, si no tienen una buena negociación de ayuda internacional, no la hacen. Entonces, aquí es clave, por ejemplo, la ayuda, en este caso, de China y de Rusia, que si ellos no les estuvieran ayudando literalmente, nada más ayudando porque sí, ellos no tendrían ni siquiera manera de suministrar alimento a esta zona. Por ejemplo, hoy salió una nota sobre la sequía que está amenazando de dejar sin comida al ejército de Corea del Norte. Bueno, cuando uno se tiene que preocupar por comer, no se puede preocupar por pensar en otra cosa. Lo hemos visto aquí, pues sí, las armas son una de las preocupaciones principales, pero para empezar no tienen con qué comer. Entonces, más bien yo creo que el tema de Corea del Norte funciona como una estrategia de presión porque no tienen otra manera de salirse de ahí. En el momento en que ellos bajen la guardia en cuanto a las armas, ya no van a tener con qué negociar, con qué presionar y con qué pues pedir ayuda de otros países. Es la única manera en la que sobreviven. Pareciera que es algo clave para que ellos tengan que comer. Les digo, a mí me sorprendió que estos chavos están queriendo atacar al mundo entero y que mientras tanto una sequía es la que puede incluso matarlos de hambre.
Sí, exactamente. O sea, Corea del Norte es pobre, porque al final, como bien mencionaste y como comentamos al principio, no deja de ser como una dictadura, un régimen totalmente aislado, hermético. Entonces, lo único que le quedan son las armas nucleares y de eso se vale y de eso, o sea, está sobreviviendo también, pues como comentábamos, con la ayuda de Rusia, de China, incluso hace tiempo, hace bastantes años ya, como 3, 4 años, yo recuerdo que tuvieron unas inundaciones severísimas e incluso su súper enemigo Corea del Sur les tuvo que ofrecer ayuda, ¿no? Sí. Porque pues no tenían cómo frenar la catástrofe de las inundaciones, no tenía, no tuvo que llegar ayuda humanitaria pues de Corea del Sur incluso. Es interesante cómo sus enemigos, ¿no? China los ayudó en los 70, cuando estaban en la crisis los ayudó, les daban comida, lo que mencionas de Corea del Sur, la Unión Soviética, muchos países de Europa Oriental los apoyaron, pero ahorita vamos a seguir platicando de eso contigo, querida María Fernández, no sé por qué te decimos María Fernanda, María Fernández. Ahorita regresamos con este tema que la verdad es tan preocupante sobre Norcorea y Estados Unidos y una posible tercera guerra mundial. Esto es Punto y Coma, volvemos. Pues estamos platicando con María Fernández sobre este tema que le preocupa al mundo entero, cómo llega un país ermitaño, de hecho así le dicen, el reino ermitaño, que ya mencionabas tú, que está prácticamente aislado, y de pronto se convierte en la mayor amenaza para el mundo, que es pues algo preocupante, terrorífico, y a lo mejor para algunos hasta digno de admirar, ¿no? Histórico. ¿Cómo llega una nación que tiene apenas 24 millones de habitantes a convertirse en una nación antagónica, una potencia armamentista, y que genera este terror y que se le está poniendo a las patadas a Estados Unidos? Sí, así es. Pues imagínate, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Corea del Norte tiene de presupuesto militar más de 7.500 millones de dólares y más de 1 millón, en este país de casi 25 millones de habitantes, más de 1 millón son soldados. Wow. O sea, es una locura y además entiendo que incluso hay como 6 millones de miembros en las fuerzas de reserva. O sea, no es nada más los activos de los que estás platicando, sino que además todavía tienen un ejército ahí de reserva que va a ser muy importante mencionar. Ahora, ¿qué podría hacer México en este conflicto? Porque bueno, oigan, como en las otras guerras, no dice nada, no hace nada. Hacer dinero, o sea, en tiempos de guerra es cuando son las mayores oportunidades para nosotros, que no, de veras, o sea, la época del cine mexicano se hizo durante la guerra, era cuando nosotros mandábamos comida, cuando empezamos a hacer las grandes empresas, se hicieron durante la guerra, porque mientras otros países se están dedicando a hacer misiles, a hacer estrategias militares, a pelear, pues los otros países que somos pasivos, nos dedicamos a hacer empresas y a crecer económicamente. Pero fíjate qué interesante esto que preguntas, Pau, y esto que planteas tú también, Yasmín, porque sí, es importante reconocer o saber cuál sería prácticamente el rol de México ante esta posible guerra entre Estados Unidos y Norcorea, que evidentemente pues abarca a nivel mundial. ¿Y qué otros países también jugarían un rol importante en esta crisis? Oye, seguir rogando por el Tratado de Libre Comercio, please. Que los otros países ya lo platicábamos, ¿no? Pero México, ¿qué le toca hacer? ¿Cuál sería la política internacional a seguir? Hombre, yo creo que la política internacional de México sería un poco de, como muchísimas potencias de paz. Lo mismo que está ocurriendo ahora, aunque con Venezuela se ha adoptado una postura ya muchísimo más firme. Porque pues, se han ido a temas personales, exacto, ¿no? Sí, y ha sido también, Maduro es otro también, como Kim Jong-un, pero bueno, mucho más ignorante todavía, ¿no? Pero yo creo que el papel de México en este aspecto sí debe ser como más de paz. Y es neutral, pues porque hombre, no tenemos con qué. Sí tiene, o sea, el crudo sí, por ejemplo, es importante, ¿no? El petróleo en México, y sí le ha vendido a Corea del Norte. Entonces ahí sí puede jugar como un papel... bueno, eso es importante saberlo. Sí, ahí sí puede jugar un papel un poco más relevante, pero
aquí en este tipo de conflictos, la verdad que, en este tipo de enfrentamientos, yo creo que a México lo que le corresponde es Claro, abogar por la decir, paz y ser imparcial, claro. sí. Oye, María, decías hace un momento que casi el 5% de la población son militares. ¿Cómo logran esto? ¿Es de a fuerza o qué? Sí, es de a fuerza, es de a fuerza. Es obligatorio el servicio militar en Corea del Norte, porque como comentamos, 4% de la población son militares y es un país que vive para sobrevivir, ¿no? Entonces ya desde chiquititos están entrenados y están sometidos a ese régimen, ¿no? Dictatorial que les dicta las órdenes, ¿no? Viven para proteger a su líder. O sea, así es. ¿Y cuál podría ser el poder real de tanto de sus armas como del alcance de estos dos países y del ejército que ambos tienen? Porque estamos hablando de que son las dos fuerzas más importantes a nivel mundial. Pues el alcance, como comentamos al principio, puede ser mundial, ¿no? O sea, si desde Corea del Norte te llega un misil hasta Alaska. Ahora, interesante, por ejemplo, irnos un poco a la historia de cuando se firmó aquel armisticio, porque hubo un momento en el que no fue la paz como tal, pero sí un armisticio que se acordó crear en una zona desmilitarizada entre las dos Coreas, que irónicamente esta es una de las zonas más tensas y más militarizadas hoy del mundo. Más de 1 millón de minas son las que están ahí custodiando una frontera en donde pues finalmente Estados Unidos todavía tiene miles y miles de tropas y además los norcoreanos también están custodiando celosamente. Y lo digo porque esto nos puede ayudar a ver para atrás el cómo se podrían desarrollar cosas de aquí en adelante. O sea, ni siquiera se llegó a un acuerdo de paz como tal y nada más con el armisticio de supuestamente crear una zona desmilitarizada, lo que ocurrió fue lo contrario. O sea, se apañaron los dos el mismo lugar y ahora entre todos hacen este rollo de 1 millón de minas. Ahora lo interesante sería Estados Unidos qué va a hacer, lo que decíamos antes. O sea, ya hablamos de Kim Jong-un como un personaje bastante loco y si nos concentramos más en el tema de Donald Trump versus Corea del Norte, por ejemplo, estábamos mencionando lo que hizo de este ataque unilateral a Afganistán con la madre de todas las bombas, que en realidad no lo hizo nada más para destruir las supuestas comunicaciones del Estado Islámico en esa región de Afganistán. La demostración de fuerza de Trump se relacionaba más bien con estos túneles que corren por debajo de todo Corea del Norte, porque esta bomba está especialmente diseñada para destruir construcciones subterráneas. Y si algo ha hecho bien, o bueno, en temas militares, Corea del Norte, es tener todos estos ductos, pues sí, subterráneos, para poderse salvar en caso de que hubiera una bomba que destruyera todo por fuera. La cosa es que Donald Trump lo que aclara es que con esta madre de todas las bombas que mandó a Afganistán, dice, mira, con esta yo sí podría destruir incluso tus guardaditos ahí, tus cuevitas que tienes por debajo de la tierra. Es una locura lo que está haciendo Donald Trump. Y es que sabes que yo a esto que comentas quisiera agregarle que también Estados Unidos en ese entonces, cuando no se declaró realmente la paz, el acuerdo de paz, sino solamente se firmó este amnisticio, Estados Unidos decidió seguir apoyando a Corea del Sur. Por ello la problemática, porque su importante localización estratégica, pues evidentemente les beneficiaba, cerca de China, de Rusia, y como un primer frente ante la amenaza, pues que estas dos naciones plantean. Hoy, por ejemplo, lo vemos igual, hace lo mismo Rusia con Crimea en Ucrania, los llamados Buffersons. Entonces, en el 69 sabemos que se derriba un avión por parte de Norcorea, un avión estadounidense por parte de Norcorea. Continúan los pleitos. En el 94 es cuando el presidente o el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visita Norcorea para ver si era posible ahora sí llegar a un acuerdo sobre el uso de la tecnología nuclear. Evidentemente, pues no se logra con éxito. En el 98 Norcorea dispara un misil hacia Japón. En 2002, tú ya lo platicabas, María, ahí es donde Bush condena a Norcorea, pues evidentemente por el uso de uranio enriquecido. En el 2003, Norcorea se retira del acuerdo nuclear. En el 2006, Norcorea dispara su primer misil con tecnología nuclear. En el 2010, hunde un barco en Surcorea. 2011, muere Kim Jong-un. Tenemos toda una historia. 2013, pues Kim Jong-un pues es una amenaza hacia Estados Unidos, diciendo de manera constante que puede destruir todas las bases del Pacífico, y arresta a un ciudadano estadounidense, con lo que prueba
evidentemente, y crea o genera la mayor partitura de este conflicto, que es donde se van haciendo las pruebas estas de los diferentes misiles. Y hoy lo estamos viviendo desde el año pasado. Norcorea siente que Estados Unidos le ha declarado la guerra ante todas estas sanciones al presidente. Sí, y yo creo que lo que le queda ahora a Washington es, bueno, la medida más lógica es seguir con las sanciones económicas y dejarse de tanta amenaza de guerra, ¿no? Militar. Entonces yo creo que es la salida de continuar pues sancionando económicamente a Corea del Norte, como lo está haciendo también con Venezuela ahora. Funcionó en su momento, ¿no? En los años 90, esta hambruna que mató a más de 3 millones de norcoreanos, pues ahí es pues la manera más directa sin necesitar meterse con las armas. Oye, María, yo me acuerdo cuando estaban en campaña Hillary Clinton y Donald Trump, que este era un tema de los que más hablábamos, ¿no? Que decían, no, es que es mucho mejor Hillary Clinton, que evidentemente lo es, pero era lo que y se hablaba mucho, ¿qué haría ella en torno a este conflicto con Corea del Norte? Sin embargo, me parece importante rescatar lo que también ya decías brevemente, que hubo un punto en que durante los años de Bill Clinton se consideró atacar estas instalaciones de las que hablaba Pau Barquet, las instalaciones nucleares de Corea del Norte, para así lograr presionar a este país. Sin embargo, decidieron que los riesgos eran demasiado fuertes y se retractaron. Y hoy, pues hoy está claro que Donald Trump decide tener mano dura en torno a esto. Mi pregunta es, ¿crees que Hillary Clinton hubiera reaccionado igual que Donald Trump o que hubiera sido un poco más tradicionalista, más moderada? Mira, aunque su marido Bill Clinton lo consideró y después se acabó retractando, yo creo que Hillary Clinton hubiese seguido absolutamente en términos de política exterior la línea de Barack Obama. Sí, sea, claro. Por supuesto. Estoy completamente ¿Pero segura. qué sería mejor? Porque, esa también es otra pregunta pues que es habría que hacer. El problema con Donald Trump es que en política exterior, bueno, se le ha tildado internacionalistas, hasta gente de su propio partido incluso, o sea, sí, lo claro, consideran un hombre sin ignorante. Gabinete, sí, o sea, está desértico. Está desértico. Sí, entonces es un hombre ignorante y en términos de política exterior, pues como estamos viendo, está haciendo cosas completamente irracionales. Por lo tanto, yo creo que Hillary Clinton ahí sí hubiera hecho pues lo contrario, ¿no? Llevar una línea mucho más pacífica. Ella ya sabe que pues el peligro que puede suponer una amenaza a Corea del Norte, cosa que Donald Trump no, se levanta y voy a tuitear, vamos a... Nadie que lo detenga ni desde los dedos para tuitear. Y yo creo que la pregunta detonante sería, después de todo lo que se ha abordado en esta mesa, pues ¿quién es realmente más peligroso? Porque creo que esa pregunta se queda abierta con 3 puntos suspensivos, pero ¿qué le parece? ¿Qué les parece? Pues hagan sus apuestas. Mientras tanto nos vamos a una pausa y quiero nada más aclarar. Creo que se entendió que yo dije que en 2010 era Kim Jong-un el que había fallecido. No, hablaba yo de su padre, Kim Jong-il, exactamente. Y ya es cuando posteriormente a ello Kim Jong-un hace la amenaza a Estados Unidos. Pero vámonos a hacer un punto y coma y regresamos con más información. Estamos de regreso en Punto y Coma y bueno, ojalá también ustedes nos estén comentando. Ahora, la pregunta que nos estaba haciendo Clau Mollinedo antes era ¿cuál creemos que pueda ser de estos países el más peligroso? Y Jazz quería responder. No, yo le respondí a Clau que a mí me parece que Norcorea, porque la verdad es que no son una potencia tan fuerte como Estados Unidos. Yo creo que no son suicidas, saben a lo que se enfrentan. Sin embargo, pues cuando reciben una amenaza, responden, como está claro, y responden como si tuvieran la fuerza y la lana que tiene Estados Unidos, cosa que no la tienen. Por eso es que me parece que, no sé si más, no son más fuertes, evidentemente, más peligrosos por la insensatez, ¿no? De no estoy en las mismas circunstancias que Estados Unidos y me le pongo al brinco. ¿Tú qué opinas, María? Exactamente. Hoy es una pregunta muy complicada, pero pienso que Estados Unidos. O sea, sí es verdad que en términos, como mencionamos, nucleares, puede ser terrible que Norcorea ataque,
pero como mencionamos es un país muy pobre. Y estabas también. hablando además del anuncio que hicieron hace poco tiempo en Estados Unidos. Platícanos. Ah, de Se eso. están sí, enseñando sus juguetes, ¿no? De, Sí, mira, exacto. yo tengo este misil, pues yo tengo este avión. Exacto, exacto. El portaaviones de que Donald Trump presentó ante el mundo de que ahora vamos a demostrar que somos los más poderosos del mundo, ¿no? El Sí, US portaaviones. Carpage Wilson se llama, ¿verdad? Que es el más grande del Del mundo. mundo, sí. Y entonces, pues con eso también fue un mensaje implícito a Corea del Norte de mira lo que yo tengo, ¿no? Este es mi mayor juguete, ten mucho cuidado. Un poco el mismo perfil de lo que sucedió en la Guerra Fría, o sea, otra vez están presumiendo armas sin todavía atacar como tal, pero ya están haciendo sus pruebas, ya están, como dice Yasmín, presumiendo sus juguetes. Es una manera, pues sí, muy banal, muy burda de medirse ante el mundo, porque es lo que están queriendo hacer, o sea, a ver quién... Es volver a lo ¿no? que decía María al principio. O sea, son dos tipos con un ego gigantesco, con mucho poder al frente de naciones muy peligrosas, ambas, que están luchando por a ver quién es más cañón, Sí. más fuerte, más poderoso. Pero sí hay que decirlo, es evidente, muy evidente, que el armamento de los Estados Unidos sobrepasa por mucho al de ajá. Corea Sí, del sí, Norte. Y tenemos aquí unos datos justamente que nos hicieron llegar de cabina. 5.573 aeronaves tripuladas son las que tienen servicio Estados Unidos versus 1.200, alrededor de 1.200 y 1.500 aeronaves que tiene Norcorea. Estamos hablando de una cifra que no hay modo de comparación. Que ahí yo tendría que hacer una pausa porque obviamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que Corea del Norte no va sola. Corea del Norte bueno, va evidentemente. con China probablemente y con Rusia muy seguramente. Lo de China no estoy tan seguro, pero lo de Rusia Sí, yo pues, tampoco. sería lo más probable. Y Pero ahí ¿y Estados tendrías Unidos? que entonces sumar. Estados Sí, por Unidos tendría supuesto. un Rusia, por ejemplo. No. ¿Va con Japón? No. Rusia está justamente con Corea del Norte. Este caso, pues que Japón ha sido en la Siempre, historia a ajá. veces y a veces, ¿no? O sea, también ha tenido sus momentos históricos en diferentes bandos, pero bueno, sí creo que es importante pues platicar de las cifras que nos decía un poco Clau. También los misiles de menor rango, pues de los de Corea del Norte llegan a 1.300 kilómetros, mientras que los que llegan a mayor rango, pues ya estás hablando de 4.000 kilómetros, alcanzaría objetivos en Europa, y después ya hay otro que se llama el Taepedong 3, como ya vimos es el mayor alcance, por lo que de ser cierto, pues el arsenal que tiene Corea del Norte, pues buena parte del mundo estaría en riesgo, ¿no? Solamente creo que Sudamérica y una parte de África, según los mapas, pues serían los que quedarían libres de este tipo de ataques. Pero Oye, también, y- perdón, pero hay que decir algo, Pau, o sea, si Estados Unidos va a la guerra con Norcorea, y por ello mencionaba yo a Rusia, si ellos van a la guerra, evidentemente van a tener mucha mayor producción, y esto podría ser un pretexto perfecto para que los rusos puedan y logren invadir Norcorea a cambio de apoyar a los Estados Unidos y hacerse más poderoso. Híjole, El eso tema no. son muchos intereses los que se mueven de por medio. Muchas veces lo que se ve no es lo que realmente sucede. Retomando un poco la pregunta que hacían y también las cifras que estaban dando, pues es como decir, ¿qué es más peligroso, no? Un policía de Estados Unidos que se ha preparado toda su vida y que tiene una pistola, o un musulmán con un Con camión, un cuchillo, un ¿no? camión. O sea, Aguas con musulmán. Exactamente. Un extremista, salafista. O sea, no hay que confiarnos de si tienen o terrorista, no, la musulmán. misma cantidad de misiles y demás. Y dejarte una pregunta muy importante. ¿Podrá algún día la comunidad internacional lograr una solución para esta problemática entre Estados Unidos y Corea del Norte? Pues fíjate, yo creo que no. Al final lo que ocurre mucho con la comunidad internacional es que pues tienen muchísimas reuniones, que sí, pues venga, te impongo sanciones. Creo que la base son las sanciones. Las sanciones sí podían rebajar mucho este conflicto, ¿no? Como pues al final cuando te afecta la economía te afecta todo, ¿no? Pero no tengo tanta fe o tantas esperanzas en la comunidad internacional con todos estos conflictos, ¿no? También lo estamos viendo también en Siria. Pues al final, ¿qué ha hecho la comunidad internacional? No está en las manos de la comunidad internacional. Al Quizás final en la es más sensatez de estos los países, actores. El que- problema es que, pues, sí, no es sensato. No son sensatos, claro, no lo son, pero que pudieran aceptar que no van a recibir, Estados Unidos no va a recibir todo lo que quiere de Corea del Norte y viceversa. Sí, yo pienso que al final es un problema más de que al final ambos líderes van a bajar
Pues por racionalidad un poco, o sea, aunque tengan poquita, les puede conducir pues que al final esto quede en pura habladuría y pues Estados Unidos mantener las sanciones que le afecten económicamente y así se va rebajando más. Es lo que yo pienso. María, ¿no? ¿cuáles dirías que son las conclusiones de esta larga plática que además pues siempre hay mucho más que platicar, pero bueno, estuvimos dando cifras de los dos lados, hablamos desde presupuestos hasta cuántos militares tiene cada lado, hemos dicho, bueno, qué tan factible es que se pueda avecinar una guerra, cuánto duraría, de qué magnitud, hemos tocado muchos puntos, bueno, hablamos de la isla de Guam también, hemos hablado de la personalidad de los líderes, De que cómo, se rajó. bueno, hemos De que hablado se rajó de que ya con se su rajó, amenaza sí, de cómo ha bombardear esta evolucionado, isla de Guam. sí, cómo ha Sí. evolucionado el conflicto en general, hemos tocado muchísimos puntos. Y ¿Cuál cómo le sería hizo también alrededor- Corea para sobrevivir, para sobrevivir? tecnológicamente pese a todo lo que ha A sucedido? pesar de que está completamente aislada. Exactamente. Así que son muchísimos puntos a tocar y a tomar en cuenta, pero intentando hacer alguna conclusión, ¿cuál dirías que es esta? Respecto a si este conflicto tiene fin, Sí, o- sí. pues como hemos comentado ya, Kim Jong-un se echó para atrás. Entonces yo creo que al final va a quedar en pura, bueno, esperemos, porque Habladuría. pues de repente mañana Donald Trump vuelve a tuitear y se vuelve a activar la tensión. Pero yo pienso que esto va a quedar en... Obviamente se ha marcado un poco un precedente, ¿no? O sea, porque pues como dijimos, desde Bill Clinton, pues este conflicto estaba un poco más calmadito, ¿no? Y ahora pues que llegó este hombre al poder de los Estados Unidos, pues... Pero yo creo que al final obviamente seguirán con las sanciones y las cosas esperemos que se calmen, pues. Que tu voz sea de profeta, querida María Ojalá. Fernández, coeditora de Global. Gracias por habernos Muchas gracias, acompañado. María. Muchas gracias La a pueden ustedes. ver en el Excelsior, en la sección de Global. Muchísimas gracias, Clau, Pau. Vámonos. Gracias. Hasta mañana. Con estos Nos temas vamos. tan Muchas ríspidos, gracias a ustedes pero también. importantes. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana a la 1 nos volvemos a encontrar.